Es mucho, es bastante, diría, lo que se ha hablado con respecto al ministerio de Jesús. Son incontables incluso las tesis que afamados, que prestigiosos hombres de Dios han elaborado al respecto. Resulta muy atractivo ocuparse del ministerio de Jesús porque de última es el modelo. Y quien desee ejercer un ministerio para el Señor con éxito, si se le puede llamar así, deberá fijarse en el ministerio de Jesús. Sin embargo, al estudiarlo a la luz de las Escrituras, salta a la vista que existen elementos sumamente valiosos que tienen que ver no solo con este ministerio tremendo que cambió la humanidad, sino lo que es mucho más puntual, con la calidad del discipulado que Jesús ejerció y al mismo tiempo enseñó. ¿Por qué hago la diferencia casi enfática entre estas dos palabras? Porque no son iguales. Porque hoy día, cuando tenemos que trabajar, ya sea en el ámbito de una congregación o en lo individual, con el discipulado, tenemos claro que es una especie de materia que se enseña. Y en parte es así. Pero lo que no se tiene claro es que el discipulado, más que una materia que se enseña, es una vida que se vive. El hecho de que yo sea tu discipulador, orgánicamente hablando, me obliga a mí a vivir una vida conforme o apta como para que vos tomes como espejo. El viejo cuento de haz lo que yo digo y no lo que yo hago, y la imitación nuestra, no me mire a mí, mire a Cristo, que es bueno para el tema de la adoración, pero no como modelo. Jesús no vino a predicar, Jesús vino a vivir, para que todos los que estuvieron con él pudieran predicar con la base de cómo vieron que él vivió. El título de este estudio de hoy es El discipulado de Jesús, y encierra varias cosas que están en la Biblia, que siempre estuvieron, y en pasajes muy conocidos, y que quizá hemos visto desde otro ángulo, hemos enseñado, y se nos ha enseñado desde otro enfoque, que también era interesante, importante y necesario, pero no quizá o no siempre de este. En el Evangelio de Mateo, en el capítulo 12, está la mayor parte del texto que vamos a escudriñar durante todo este tiempo, para extraer de él principios o depósitos espirituales que bendigan nuestras vidas en lo individual y por consecuencia la vida de la Iglesia como cuerpo. No como organización, como cuerpo. Dios no bendice, no unge organizaciones. Dios bendice y unge organismos vivos. En el primer versículo del capítulo 12 del Evangelio de Mateo, dice, en aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo, y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Vos sabés que pese a que no es poca la gente que en este texto
ha enseñado que lo que los discípulos arrancaron y comieron fueron espigas de maíz, hay una versión bíblica muy respetada que señala específicamente que se trataban de espigas de trigo. Claro, la especia o la especie no tendría mayor importancia que la anecdótica si no fuera precisamente porque se trata de trigo. Asimismo, en la liviandad de los hechos comparados con la actualidad, también son muchos a los que este pasaje les fastidia. Les fastidia. ¿Sabes por qué? Porque interpretan muy religiosamente que los discípulos de Jesús, y quizás hasta él mismo, obviamente, estaban apropiándose de algo que no les pertenecía, ya que ninguno de ellos era agricultor y mucho menos propietario de los campos por los cuales transitaban. Entonces esto estaría dejando en evidencia que si esos sembrados eran propiedad de una tercera persona no presente en el lugar, también lo eran las espigas de cualquier cosa que fuese que ellos arrancaban, y por lo tanto estaban cometiendo un robo. Jesús y sus discípulos ladrones. Parece una irreverencia. Pero si no se conocen a fondo las cosas, es muy fácil presuponerlo, ¿eh? Sin embargo, te tengo que decir que no. Que en absoluto podemos decir tal cosa. Es más, ellos estaban cumpliendo fielmente con la ley. Porque en el capítulo 23 del libro de Deuteronomio y en el marco de una serie muy variada y muy diversa de leyes que Dios le da a su pueblo, hay una referencia concreta que tiene que ver con este hecho. Leyendo los versos 24 y 25 del capítulo 23 de Deuteronomio, vemos que dice: cuando entres en la viña de tu prójimo, podrás comer uvas hasta saciarte, mas no pondrás en tu cesto. Cuando entres en la mies de tu prójimo, este es el caso específico que estamos viendo, la mies es el lugar donde se sembraba el trigo. Cuando entres en la mies de tu prójimo, podrás arrancar espigas con tu mano, mas no aplicarás hoz, guadaña, a la mies de tu prójimo. Esto fue exactamente lo que los muchachos de Jesús hicieron. El concepto es tan limpio y tan transparente que no se puede menos que pensar en qué sociedad tendríamos hoy si se respetara fielmente esta parte de la ley. ¿Tenés hambre? Pues de todo lo que tu hermano tenga vos podés comer. Eso no significa, naturalmente, que vayas a vivir para siempre a expensas de tu hermano, y mucho menos que lucres con su generosidad, es decir, que tu hermano te da algo para comer y vos llevas y lo vendés. ¿Entendés lo que te quiero decir? Yo me pregunto si en nuestro país hoy, si en la Argentina hoy, veríamos gente revolviendo las bolsas de residuos
las bolsas de basura para comer. A mí no me gusta la palabra legalismo, y no me gustan los legalistas. Por otra parte, siempre andan de mal humor. Los legalistas andan de mal humor porque están bajo maldición. Pero algunas de las cosas que tenía la ley, sin elevarlas a la calidad de obligatorias por la ley, podrían haberse seguido practicando. Más o máxime cuando encierran promesas. Ahora, claro, espigas de trigo, alimento. Vos sabés que el trigo es el símbolo de la palabra. También es bueno llevarlo por ese lado a esto. El verso 2 dice, viéndolo, a ellos que hacían tal cosa, los fariseos le dijeron, he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Primero, una cosa importante, dice que los fariseos lo estaban viendo. Entonces voy a decir, pero ¿cómo es la cosa? Jesús llevaba fariseos religiosos de la iglesia oficial incorporados a su grupo de discípulos. No, eran los 12 que todos conocemos. Pero entonces estaban estos 12 más Jesús operando todas estas cosas adentro de las sinagogas donde estaban los fariseos. Tampoco. La palabra es bien clara, el relato dice que iban por el campo. Entonces, ¿cómo puede ser que los fariseos lo vieron? ¿Cómo los vieron? Simple, porque los estaban siguiendo. Te lo diría más preciso, los estaban vigilando. Quizás lo harían por admiración, o tal vez porque deseaban aprender de ellos, o a lo mejor estaban esperando recibir alguna bendición. No, ni lo sueñes. Ni lo sueñes. Ellos los estaban siguiendo porque querían prenderlos en algún error grave para poder juzgarlos, pero fundamentalmente juzgarlo a Jesús, condenarlo y de una vez por todas sacárselo de encima. Vos leíste donde dice que estos relatos, esto pertenece, si bien están en lo que nosotros conocemos como Nuevo Testamento, esto pertenece al Antiguo Testamento porque fue antes del pacto de sangre de la cruz. Ahí comienza el nuevo pacto. Pacto es sangre. Y si es el Nuevo Testamento es nuevo pacto, comienza en la cruz, comienza en Mateo 28. Ahora, dice que esta parte de la Escritura es sombra de lo que habría de venir. Entonces, cuando nosotros leemos el Antiguo Testamento y decimos sombra de lo que habría de venir, tratamos de buscar esa sombra en el Nuevo. No siempre está. No siempre está. Porque puede ser sombra de lo que habría de venir hoy. No hay fariseos vigilantes que sigan a gente con una palabra rema, tratando de engancharlos en algún renuncio para poder expulsarlos si pueden, o descalificarlos de manera tal que se los saquen de encima. ¿No hay? Hoy la llamada iglesia organizada, nominal y a veces hasta religiosa, procede exactamente igual cuando aparece de pronto alguien con una palabra de pronto auténtica y no contaminada por el humanismo, por los intereses o por las conveniencias. ¿Y cuál es el pecado que ellos perciben? Transgredir la ley en un punto accesorio e intrascendente.
Estoy hablando de los fariseos acá. Pues ellos no dijeron, están robando espigas, como hubiésemos dicho nosotros de acuerdo a nuestro entendimiento. No te es lícito hacer esto en el día de reposo. ¿Y cuál es la reacción de Jesús? Enseñarles a hablar lo que tiene que hablar, y el que tiene oídos para oír, pues que oiga. Verso 3. Pero él les dijo: ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? O sea, lo que le está diciendo es: che, maestros de escuela dominical, ¿ustedes no leen la Biblia? ¿No han rendido en el seminario Antiguo Testamento 1 y 2? ¿Cómo entró en la casa de Dios, verso 4, y comió los panes de la proposición, que no les era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes? Atención con esto, Jesús no trató de ninguna manera peyorativamente ni tampoco de tontos a los fariseos, Lo que quiso dejarles en evidencia fue que la ley tenía aspectos formales que, conforme a ciertas necesidades humanas, podían perfectamente esas reglas subordinarse a ellas. Por eso les reconviene al respecto, y en los versos 7 y 8 concluye diciéndoles: y si supieseis qué significa misericordia quiero, y no sacrificio, no condenarías a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Tal vez era Jesús, y nosotros, dentro de las reverentes irreverencias que hemos cometido, está la de considerarnos para nada en un plano mediano de igualdad ministerial con Jesús. Pero si Jesús era el Hijo de Dios hecho hombre, y nosotros, por haber creído eso, tenemos la autoridad, la potestad, dice Juan, de ser llamados hijos de Dios, estamos en una categoría parecida. Es más, si Cristo está a la diestra del Padre, pero su cuerpo ejecutor o ejecutivo está aquí en la tierra y se llama Iglesia, yo soy cuerpo de Cristo, vos sos cuerpo de Cristo. Por lo tanto, podés decir que en ti, dentro, está el que es Señor, no solo del día de reposo, sino de un montón de cosas que por ahí nos han esclavizado. Ahora, ¿para qué había sido implantada la ley? Para beneficio del reino de Dios y para favorecer a las necesidades de los hombres. Eso es la misericordia de la cual se está hablando aquí. Iglesias ortodoxas y legalistas. Pregunto, ¿de qué les vale cumplir tantas reglas y estatutos internos si ni el mundo, y mucho menos la gente que forma parte de las congregaciones, jamás han podido ver en ustedes ni la misericordia ni el amor que todo lo que proviene de Dios tiene que manifestar? ¿Es que están ciegos y no pueden ver esta tremenda barbaridad? Y es probable, porque el Dios de este mundo cegó el entendimiento para que no resplandezca sobre los incrédulos la luz del Evangelio. Bueno, pero eso es para el mundo. ¿Por qué? ¿Y por qué habla de incrédulos? No hay incrédulos adentro. Verso 9. Pasando de allí, vino a la sinagoga de ellos. Curioso, porque Jesús era ahí hijo en lo natural de José y de María, que eran miembros de esa sinagoga, pero acá no dice la sinagoga de él, dice de ellos, de los fariseos. ¿Será que los fariseos se transforman, sin querer o queriendo, en los dueños de las sinagogas en aquel tiempo,
de las iglesias si son modernos o contemporáneos. Y he aquí, verso 10, uno que tenía seca una mano, y preguntaron a Jesús para poder acusarle, ¿es lícito sanar en el día de reposo? Él les dijo, ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja, y si ésta cayere en un hoyo en día de reposo, no le eche mano y la levante? Pues, ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Por consiguiente, es lícito hacer el bien en el día de reposo. Entonces dijo a aquel hombre, extiende tu mano. Y él la extendió, y le fue restaurada sana como la otra. Y salidos los fariseos, tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. Vos fíjate que ellos cometían una salvajada que por ahí en algún otro momento también hemos visto. No importaba el milagro, no importaba que Dios se moviera. Lo que importaba es que no se respetaban las reglas, los estatutos y las jerarquías. Voy a transcribirle en este tiempo y espacio este texto. Finalizado el culto en un templo cualquiera, el presidente de la sociedad de jóvenes se acerca a un enfermo y se dispone a orar por ese enfermo. Allí es donde uno de los diáconos más antiguos, amigo personal del pastor, se acerca y le dice que, sin la autorización del ministerio pastoral, él no puede orar por un enfermo. En vano, el joven intenta explicar que él no lo iba a hacer para tomar prestigio personal, ni para quedar bien con el hombre tampoco, sino simplemente por compasión, por amor, y específicamente porque a partir de una carga interna, íntima, tenía la dirección y la certeza del Espíritu Santo para hacerlo. Y sin mediar más palabras, ora, y el hombre de manera inmediata se sana de su dolencia. ¿Qué haría un hijo de Dios ante una muestra así del poder del Padre? Lo mínimo, darle gloria, darle honra y aleluya. Caramba. El diácono se mueve rápidamente, convoca una reunión a la que invita al pastor y de ese cónclave sale la decisión final. El joven es considerado en rebeldía y desobediencia y se decide disciplinarlo. Se lo separa del cargo que ocupa, no podrá tomar la Santa Cena por un año, ni tampoco podrá hacer absolutamente nada más que asistir al templo, sentarse en un banco y mantener silencio. Por favor, reflexionad sobre esto. Pero con seriedad, ¿eh? No con sonrisa ni mucho menos con broncas, con seriedad. Y es palabra, ¿eh? El verso 22 dice: Entonces fue traído a él, a Jesús, un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Fíjate que la palabra sanó, usada aquí, es la palabra terapeuo. Terapeuo, con H al medio entre la T y la E, terapeuo. De allí provienen nuestras más conocidas palabras terapia y terapéutico. Originalmente es servir de una manera sencilla, tal como lo deben hacer los sirvientes domésticos que atienden a los miembros de una familia. En vista que sus deberes incluían el cuidado de los miembros enfermos de la familia, la palabra tomó una connotación médica en el sentido de atender, cuidar y proveer para la persona enferma. De allí que sanar llegó a significar restaurar la salud, curar. Esto da también acceso a otra definición. En este hombre había indudablemente un demonio de enfermedad, ya que dice que lo sanó, pero no dice que lo liberó. Entonces pregunto, ¿por qué en muchas de nuestras denominaciones se sigue enseñando que estas cosas no son tan así y que no podemos jugar a ver demonios por todas partes? Es cierto, no podemos jugar a ver demonios por todas partes, pero donde están más vale que lo veamos. Y toda la gente, verso 23, estaba atónita y decía, ¿será este aquel hijo de David? Mas los fariseos, al oírlo, decían, este no echa fuera los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios.
Eso a mí me hace acordar cuando en alguna oportunidad dice, no es profeta, eso es un espíritu de adivinación. Si eso sale del discernimiento, amén. Si sale de las ganas de hacer lo mismo y no poder, no, amén. Belcebú, que en realidad habla de Baal-Zebub, que significa señor de las moscas, era un dios filisteo, cuyo santuario estaba en Ecrón. Puede ser una alusión al dios que producía o del cual provenían la peste de las moscas, o es posible que su verdadero nombre haya sido Baal-Zebul, que significa señor elevado o señor príncipe. Un dios bien conocido en los textos de Ugarite y que los judíos, para hacer burla de él, lo llamaban el señor de las moscas. El verso 25 dice, sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, mira vos, Jesús sabía los pensamientos de ellos. ¿Cómo sería tomado hoy alguien que dijera, yo en este momento sé cuáles son tus pensamientos? ¿Creyente o nueva era? ¿Te das cuenta que es el filo de una navaja, un delgado cabello y una cornisa muy peligrosa por la cual caminamos varias veces? Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. No permanecerá. Yo quiero que prestes debida atención a esto que ha dicho el Señor, ha quedado escrito y sigue siendo palabra. Si bien viene hablando del reino de las tinieblas, lo que dice tiene validez amplia, total y global. ¿Qué es lo que dice? Todo reino dividido es asolado y no permanece. Es decir, que es asolado y no permanece todo reino dividido. No dice solamente el reino de las tinieblas, todo reino dividido. Hará falta mucho más para entender lo que está sucediendo en este tiempo con la Iglesia del Señor. Hemos sido muy rápidos para tomar versículos y decir, esto tiene que ver con el mundo incrédulo. Esto tiene que ver con el reino de las tinieblas. Esto tiene... Pero no hemos leído la Biblia como la Biblia está escrita. Entonces no tiene la culpa nuestro Dios que por allí algunas cosas que son promesa de Él no se produzcan, no funcionen, si nosotros no tomamos el manual. Si vos agarrás el manual de un aparato electrodoméstico, lo lees mal e intentás ponerlo en marcha de una manera que a vos te parece lógica, pero que no es la que dice el manual, no te va a funcionar el aparato. Acá está ocurriendo lo mismo. Voy a la pausa. Vamos a continuar con el discipulado de Jesús, así se llama este estudio, leyendo en el Evangelio de Mateo capítulo 12, ahí veníamos, los versos 31 y 32. Son versos clásicos estos, igual que el que te leí último, el 25, del reino dividido no prevalece. Son clásicos. ¿Clásicos qué quiero decir? Y se leen de cada 10 reuniones en 7. Versos 31 y 32 dice, por tanto os digo, todo pecado y blasfemia, escucha por favor, todo pecado y toda blasfemia será perdonado a los hombres. Mas, la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero al que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado, ni en este siglo ni en el venidero. Si esta palabra la ubicamos donde verdaderamente tiene que estar, yo te puedo asegurar que coloca a muchos cristianos, quizá bien intencionados, en la categoría de blasfemos. Pregunto,
cuántas manifestaciones visibles, espirituales, en el alma, corporales, que una parte de la Iglesia dice que proviene del Espíritu Santo, otra parte de la misma Iglesia sostiene que proviene de la carne o del mismísimo Satanás. ¿Cuántas? ¿Y qué sucedería, pregunto, si una de ellas, al menos, viniera realmente del Espíritu Santo? Ocurriría que los que han estado diciendo que no, habrían incurrido en blasfemia contra el Espíritu Santo. Gravísimo. Pero es que yo no sabía. No le hace. Ya está escrito. Pero es que en mi iglesia no me lo predicaron. Y usted no tiene una Biblia. No tiene ojos, inteligencia, unción, entendimiento, como para que no lo engañen. No acepto que alguien me diga, en mi congregación fui engañado, porque me predicaron, me dijeron tal cosa, y ahora me he dado cuenta que no es así. ¿Y por qué fuiste engañado? Porque te quedabas abriendo la boca mirando al hombre, o a la mujer, que te estaba predicando y enseñando eso, y tenías la Biblia cerrada o abierta, pero sin leerla. ¿Para qué te crees que Dios nos dejó la Biblia? ¿Como una cuestión de identificación evangélica? Para nada. La dejó para que la leyéramos. Es más, para que la escudriñáramos. Verso 33 en adelante. O haced el árbol bueno y su fruto bueno, o haced el árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce el árbol. Generación de víboras. ¿Cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno, del buen tesoro del corazón, saca buenas cosas. Y el hombre malo, del mal tesoro, saca malas cosas. Mas yo os digo, que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado, y por tus palabras serás condenado. ¿Sabes que en más de una oportunidad hemos compartido trabajos en los que se demostraba que la palabra tiene poder, que la lengua puede llevarnos a vida o a muerte? Dice que vamos a dar cuentas de toda palabra ociosa. Ociosa, por si lo ignorás, es una palabra dada porque sí. Simplemente por no quedarnos callados o por no poder aceptar ese enorme esfuerzo que significa para nosotros hacer respetuoso silencio. Y además, convengamos, en la mayoría de las ocasiones que damos una palabra de esta naturaleza, lo hacemos sin pensar demasiado en lo que estamos expresando. Eso, para que cualquiera de nosotros no tendría ni la menor incidencia, Dios dice que deberemos rendir cuentas. Parecería ser que el reino de los cielos y los rudimentos del mundo no tienen tantas cosas en común como muchos suponían, ¿no? ¿Te parece? Ahora, con respecto a lo dicho en el verso 34, esto es más que notorio en cualquier parte donde vos quieras observar. Sabido es que no todo lo que ocupa un púlpito y predica viene necesariamente de Dios. Sabemos muy bien que el enemigo, cuando puede y cuando le damos lugar, se infiltra allí. El problema radica en que, cuando predica un personero de Satanás, lo hace utilizando un 90%, por lo menos, de palabra real y genuina. En el 10% que introducen sutilmente, ahí está el engaño. Pero hay algo que se debe tener muy en cuenta, y que es,
en todos los casos, lo que se dice públicamente siempre será bueno, sin reproches. De otro modo no podrían engañar a nadie. Eso sí, dicen lo bueno, pero hacen, en lo oculto, lo contrario. Doble mensaje. Ánimo porque el árbol se sigue conociendo por sus frutos. Entonces respondieron, verso 38, algunos de los escribas y de los fariseos, diciendo, Maestro, Maestro, deseamos ver de ti señal. Claro, está claro. Leído así, no podemos menos que pensar qué pandilla de forajidos, incrédulos e irreverentes que eran estos de escribas. Sí, pero ¿no sucede lo mismo hoy con muchos hombres de Dios que por no hacer las cosas de un modo ortodoxo, según las costumbres y las tradiciones, conforme a lo que ciertas denominaciones enseñan, se ven enfrentados permanentemente a exámenes que otros hombres se arrogan tomarles para decidir si lo que hacen viene de Dios o no? ¿Qué se puede decir? Tengo un cassette que me quedó grabado de recién. Pandilla de bandidos incrédulos e irreverentes. No se me ocurre otra cosa. Ya estaba grabado. Además, esto deja en clara evidencia una manifiesta ceguera espiritual consecuente con la oposición de los ministros religiosos de aquel entonces. De allí que en el colmo de su incrédula arrogancia, sustentada nada más que en sus jerarquías, ellos le demandaban a Jesús para que éste desplegara sus poderes sobrenaturales a fin de que pudiera acreditarse de esa manera que era el Mesías. Ahora ellos, sin embargo, ya habían sido testigos de muchas de estas señales. El problema entonces no era que Jesús tuviera inconvenientes en hacer esas señales. El problema estaba en su propia incredulidad ante Dios. Más tarde, estos mismos iban a rechazar por los mismos motivos la mayor de todas las señales, la de la resurrección. Él respondió y les dijo, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la del profeta Jonás. Lo que Jesús alude aquí es a los 3 días que Jonás pasó en el vientre del gran pez. Pero la Biblia dice gran pez. Nosotros imaginamos que es una ballena. Pero es como el caballo de Pablo, ¿viste? En ningún lugar dice que es una ballena, es el gran pez. Y si es como para que un tipo esté dentro, se supone que puede ser una ballena. Es una hipótesis tan atendible y probablemente tan legítima como era la del caballo de Pablo, pero no habla de caballo ni de ballena, habla de gran pez. ¿Qué pasó luego? Salió de allí indemne. ¿Esto qué es? La historia de Jonás, un tipo que estuvo en la ballena y después salió. No. Esto es una tipología, es un símbolo de la propia muerte y resurrección de Jesús. Yo me pregunto por qué insistimos a veces en darle contenido literal a lo que dice la Biblia, con fundamentos históricos, sociales, geográficos, y cuando habla de cordero nadie piensa en el animal blanco de 4 patas, y cuando habla de león nadie piensa en el rey de la selva. Entonces, ¿cómo es? A veces es tipología y símbolo y a veces no. Ojo que a veces somos incoherentes para con nuestras propias escuelas de interpretación, pues le llamamos así, escuelas de interpretación. También no se dieron cuenta que la Biblia no necesita ninguna escuela de interpretación, se interpreta sola. No, sí. Si no es mentira donde dice que el Espíritu Santo que tenés vos y yo nos guía a toda verdad. Porque como estuvo Jonás, verso 40 lo explica, como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días
y 3 noches. Está clarito. Es un símbolo. Es una tipología. Es un relato literal encerrando un principio espiritual. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Y he aquí más que Jonás en este lugar. Vamos por parte. La predicación del Evangelio es el fundamento colocado no para convencer a alguien para que venga a tu iglesia, no para hacer que la gente sea más buena, no para que cambien de una religión a otra. La predicación del Evangelio tiene un fundamento: el arrepentimiento. ¿Qué es arrepentirse? Decir, Señor, no lo hago más. Esa es la actitud que tomamos con el arrepentimiento. Arrepentir es una palabra desglosada en 2 vocablos. Arre, que como todo lo que es un prefijo que usamos muy a menudo como re nosotros. Decimos regresar, decimos retomar, reasimilar, reunir. Es todo aquello que es decir volver atrás. ¿Y pentir? Pentir tiene una implicancia de un lugar muy alto, del cenit, de la cúspide, de un lugar punto global importante. Es decir, para que me entiendas, arrepentirte para vos es que vos vuelvas, a partir de una decisión, al lugar más alto en lo moral, en lo espiritual y en lo conceptual que hayas tenido en tu vida. Si ese lugar está hace 2 años, ahí tenés que volver. Y si ese lugar está cuando eras pequeño, ahí tenés que volver. Volver no se trata de una regresión a la infancia. Se trata de volver a aquel punto y decir, empiezo de nuevo. Eso es arrepentir. Y para eso es el... Y cuando dice que aquí hay más que Jonás en este lugar, está diciendo, claro, Jonás era muy importante, pero este es el Hijo de Dios. El verso 42 dice, la reina del sur, acá se refiere a la reina de Sabá. La reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y he aquí, más que Salomón en este lugar. Jesús termina de mostrar su deidad al decir que en él hay más que Jonás y hay más que Salomón. Verdaderos referentes espirituales de aquella época. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, verso 43, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega la encuentra desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Quiero explicarte algo. Esto tiene que ver, en un principio, con la inercia humana que puede llevar a volver a una esclavitud de la que antes se haya salido, consistiendo esto de manera inevitable en una esclavitud mucho peor. Literalmente, estas palabras de Jesús se aplican específicamente a lo vacío del judaísmo cuando sustituye regeneración por reforma. Así, la situación de Israel empeorará. Una vez que la nación judía rechace a Jesús, nada puede llenar este vacío, sino los engaños de Satanás. ¿Cómo lo comparamos con el tiempo de hoy? Simple, iglesias que han dejado de lado el señorío de Cristo
para tomar y aceptar y poner por obra y practicar el señorío científico, filosófico, psicológico o el que vos quieras. Humanismo. A partir de los últimos 3 versos, se ha enseñado mayoritariamente que se trata de una consecuencia posterior a una liberación de demonios. Se dice que si algunos que han sido liberados no se encaminan debidamente conforme a la voluntad de Dios, ya no va a ser poseído por un demonio como lo había estado antes, sino que en esta ocasión van a ser 7 espíritus peores los que van a invadir su vida. Y yo te recuerdo que cada vez que la Biblia menciona el número divino, el número de lo completo, que es el número 7, no se refiere concretamente a esa suma específica, sino que habla de todos los números que tengan que ver con cada situación. Es decir, cuando hablamos de 7 veces, 7 espíritus, o 70 veces 7 con el tema del perdón, estamos hablando concretamente de todas las veces que sean necesarias. Eso para el caso de las 70 veces 7 del perdón, y todas las ocasiones que hayan sido motivadas en este tema, en este caso que estamos viendo. Esta enseñanza, vale aclarar, no ha sido ni falsa ni deficiente. Lo que sí ha sido es incompleta. Porque agregan al final que asimismo sucederá con esta mala generación. ¿Qué quiere decir? ¿Que van a estar todos endemoniados? No, habla de otra cosa. Habla de la contaminación que los hijos de Dios pueden experimentar para con las cosas del mundo. Concretamente, habla de algo que vos y yo conocemos muy bien: humanismo infiltrado en la Iglesia del Señor. En la segunda carta de Pedro, en el capítulo 2, en el verso 20, Pedro dice: ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Esto es de lo que está hablando. Esto corrobora, confirma y reafirma lo que te expliqué primero. Ahora, acá hay un punto, porque dice que nosotros, ellos, cuando dice ellos, somos nosotros, Pedro dice ellos, y nos incluye. Cuando nosotros nos escapamos de las contaminaciones del mundo. ¿Cuáles son las contaminaciones del mundo? Las que vos quieras. Cada una tiene un zapato que le aprieta en un lugar diferente del pie. Bueno, vos elegí el tuyo, vos tendrás el tuyo, yo he tenido el mío, y bueno. Cuando escapamos de todo eso, ¿por qué dice que escapamos? ¿Porque empezamos en una iglesia? No. ¿Porque leímos la Biblia? Muchos han enseñado que sí, pero no habla de eso. ¿Cómo que no? Si dice el conocimiento del Señor. Ajá. ¿Y qué es el conocimiento? El conocimiento es leer la palabra, saber, estudiar. No. Aprendé y acostumbrate que cuando la Biblia habla de conocer, habla de intimidad. Cada vez que la Biblia utiliza el verbo conocer, tanto sea en término pasado, conoció, conocerán, conozcamos, habla de intimidad. Ahora, claro, si vos te vas de las contaminaciones del mundo por la intimidad que tenés con el Señor y después te volvés a enredar con ellas, ¿por qué? Es porque perdiste la intimidad. Entonces, tu postrer estado viene a ser peor que el anterior. Tenés que arrepentirte, volver allá. Está hablando Pedro literalmente de aquellos falsos maestros que, habiendo experimentado el poder salvador de Cristo, ahora lo rechazan. De allí
que hayan regresado a su anterior estilo corrupto de vida y su condición y conducta serán peores que las anteriores, lógico. Los creyentes que caen en la apostasía, rechazando deliberadamente la muerte y la resurrección de Cristo, se encuentran en una posición mucho más trágica que la de los inconversos paganos. Mateo capítulo 12, verso 46. Mientras él aún hablaba a la gente, aquí su madre y sus hermanos estaban fuera y le querían hablar. Pese a los desesperados intentos de algún sector del denominado cristianismo que adjudica esta expresión, hermanos, a la hermandad en la fe, cosa que obviamente no puede en absoluto probarse aquí, es más que notorio que este pasaje se refiere directa y concretamente a la familia directa de Jesús. Está su madre, María, a la que nadie discute. Pero también están sus hermanos, a los que sí discuten algunos sectores que han creído interpretar que, no se sabe por qué causa, María jamás tuvo sexo con José y por lo tanto no pudo haber engendrado otros hijos. Yo quiero consignar que la Biblia no dice eso, sino que da a entender lo contrario, cuando señala que José no la conoció a María hasta que no nació Jesús, o sea que después que nació Jesús sí la conoció, y cuando dice conoció, está de más que yo te diga que no fue que se presentó, le dio la mano, y recién ahí se hicieron amigos. Te habla de intimidad. Y te voy a confirmar otra cosa. De aquí es que se ha sacado que en muchas ocasiones que el sexo es algo no del todo conveniente, un tanto mugriento, y que si Dios lo hizo fue solamente para la procreación. Ah, sí, tenemos un Dios tonto entonces, porque si hizo al sexo solamente para la procreación, ¿por qué hizo a la mujer con un solo día fértil y no con todos? Ahora, el verso 47. Y le dijo uno, he aquí tu madre y tus hermanos están fuera y te quieren hablar. Respondiendo él al que le decía esto, dijo, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Cuidado que Jesús nunca responde tontamente con algo. Viste que a veces nosotros contestamos una pregunta con algo medio como para patear la pelota para adelante y dilatar un poco. No, 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 no. Él cuando responde, responde con sabiduría y con precisión. Él da a entender con esto algo que va a ser básico para quien sea levantado por el Señor, no por hombres o por asociaciones o por concilios, no, 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 no. El que sea levantado por el Señor para un ministerio. Este principio que él deja aquí, es básico. La familia, de ninguna manera, deberá ser antepuesta al Señor. Cuidado con esto, que a partir de esto, interpretado erróneamente, mucha gente ha tenido problemas graves en su familia por pasarse todo el día adentro del templo de su congregación. No está hablando de templos ni de congregaciones, está hablando del Señor. Primero el Señor, después tu familia, y después el templo y todo lo que haya que hacer en lo concreto. Pero primero el Señor, de eso habla. Él siempre estará indudablemente en primer lugar, porque es simple. Cualquier cosa que vos pongas en primer lugar delante de Él es idolatría. Pero cuidado, vuelvo a repetirlo, estamos hablando del Señor, no del ministerio que Dios te ha dado a vos, no del trabajo que vos realizás dentro de una congregación. Pero hermano, no es lo mismo. No, no es lo mismo. Debería serlo. Pero reconozcamos que no es así en todos los casos. Versos 49 y 50. Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos. Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre.
¿Y qué es hacer la voluntad del Padre? En el ámbito de lo natural puede incluso sonar demasiado pretencioso, pero en el mundo espiritual hay un entendimiento diferente. Voluntad aquí es la palabra telema, T-H-E, lema, telema, y es usado objetivamente para significar lo que se desea, lo que se designa o lo que se quiere. Subjetivamente, en cambio, es la emoción de querer algo, y se utiliza tanto en relación a la voluntad humana como a la voluntad divina. Pero yo me quedo con esto último. Todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese tiene carácter de hermano, de hermana y de madre, dice de Jesucristo. ¿Alguna vez te lo habían contado y mostrado así? ¿Te das cuenta que tu nivel de hijo de Dios cuando haces la voluntad del Padre, no cuando haces lo que se te da la gana? Así sea enviado por alguien con mayor jerarquía que vos. Cuando haces la voluntad de Dios, tenés el nivel de hijo de Dios y tenés el nivel de hermandad. Y acá dice hasta de maternidad de Jesús. ¿Qué significa eso? Que no podés arrugar, pero que mucho menos podés contaminar esa divinidad, esa deidad. No que vos sos, eso dice Nueva Era. La deidad que se mueve dentro de ti cuando vos sos obediente. Es importantísimo que te haya quedado claro esto de hoy, porque te demuestra quién sos. Vos seguís pensando que sos la porquería insecta, mugrienta, inmunda, que gracia que le dejan lugar para que se siente en un banco de un templo. Eso fue cuando llegaste. Hasta que te arrepentiste, te lloraste todo y pediste perdón y inmediatamente fuiste perdonado. A partir de ahí sos un hijo de Dios, sos una hija de Dios. Y no me hagas ningún negocio por menos que eso. Discipulado de Jesús. ¿Cuánto hay para aprender, eh? ¿Cuántas veces creemos que nos las sabemos todas? Y después nos damos cuenta que recién estamos empezando. ¿Te habrá sido de bendición? 449-7070. Durante una hora, aunque te dé ocupado, seguí insistiendo, estoy acá para que lo compartas. Dios te bendiga y seguí firme, fiel, con el mismo discipulado de Jesús. Un discipulado que se ejerce y se enseña, pero que fundamentalmente tiene base en hacer la voluntad del Padre que está en los cielos. Hasta el sábado.